Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Iniciamos en este nuevo curso el webinar denominado Soluciones ante una crisis sectorial. Mi nombre es Antonio Almodóvar, soy director de Marketing y Comunicación de la firma de servicios profesionales Auren. Y en este evento, en el que contamos con 8 panelistas, lo hacemos acompañados con nuestros colaboradores, AETRAN y AENETRA. AETRAN, la Asociación Nacional de Empresas de Transporte de Viajeros en Autocar, y la misma asociación de ámbito nacional, Asociación Nacional de Empresas de Transporte de Viajeros por Carretera, de ámbito nacional. Son ambas asociaciones con más de 40 años de vigencia y que aglutinan a la mayor parte del sector del transporte de viajeros en autocar. Mi intervención va a ser mínima y únicamente de apertura, porque hoy tenemos muchos oradores, muchos panelistas, y quiero darles absolutamente todo el protagonismo a ellos. Una primera parte, aparte de la presentación que estoy haciendo yo, será realizada por una bienvenida por Juan Manuel Muro, que es el director de AETRAN, que conjuntamente con Manuel Sierra, con la misma posición en la patronal ANETRA, harán una presentación genérica de por qué hacemos este webinar y con qué objetivo. A continuación, el presidente de AETRAN, de la Asociación de Transporte Viajero por Carretera de Madrid, Jesús Gonzalo, nos dará la bienvenida y posteriormente, a finalización de este webinar, haremos una clausura que será realizada por el presidente de ANETRA. La exposición correrá a cargo de, en este caso, aparecen cuatro de nuestros abogados, del equipo de Auren Abogados, pero únicamente van a participar 3. En este caso, Ignacio Hidalgo no puede estar en este webinar y su ponencia será realizada por otro de nuestros abogados laboralistas, que será Juan Chozas. Las intervenciones correrán a cargo de Daniel Sáez, Juan Chozas y Alejo López Mellados, cada uno desde su práctica del derecho. Y poco más. Sí que voy a dar unas breves instrucciones de cómo transcurre un webinar, cómo pueden ustedes interactuar con nosotros y cómo nos pueden trasladar sus preguntas a través de este medio. Un momentito, que voy a ver si soy capaz de pasar la presentación. Aquí aparecen unas instrucciones básicas. Bueno, la duración es una hora, digamos, que es la que tenemos planificada, de 11 a 12, aunque vamos a ser flexibles y si tenemos muchas dudas, muchas consultas a través de todos ustedes, que esperemos que así sea, porque es un poco el objetivo de estos webinars, que sean ustedes los invitados, los asistentes, los que después de nuestras exposiciones nos puedan trasladar sus preguntas, sus consultas, sus inquietudes sobre los aspectos que vamos a tratar. Y seremos flexibles, podremos extendernos entre 15 y 20 minutos más del tiempo establecido. Bueno, el tiempo de presentación, que es el que yo hago, 5 minutos, otros 5 minutos de la introducción y bienvenida, que harán desde AETRAN. El tiempo de exposición será aproximadamente de unos 30 minutos, a unos 10 minutos más o menos por cada uno de los panelistas, de nuestros abogados. Vamos a dejar entre 15 y 20 minutos, yo creo que más bien 20 minutos de tiempo de preguntas y respuestas, que ahora a continuación les digo cómo pueden hacerlas. Y finalmente cierra el acto el presidente de AENETRA con unos 5 minutos aproximadamente. Esto es lo que denominamos nosotros un webinar interactivo en el cual nos pueden trasladar sus preguntas. Es importante decirles que ustedes van a recibir la documentación que vamos a presentar aquí para que la tengan de soporte y la grabación de este mismo webinar también se la vamos a enviar por correo electrónico. Disponemos de todos sus datos que nos han enviado tras el registro y les enviaremos tanto la documentación que hemos trabajado, este webinar, como la grabación del mismo de manera íntegra con sus preguntas y respuestas. Y en el caso de que tengamos muchas preguntas y no seamos capaces de contestarlas hoy en tiempo real, sí que nos comprometemos a hacer una respuesta en un plazo de aproximadamente una semana y contestarlas de manera individual y enviadas por email a cada uno de ustedes. Para eso es importante que ustedes hagan sus preguntas a través del botón que aparece como preguntas y respuestas. Ustedes en su pantalla ahora mismo tienen 3 opciones de interactuar con nosotros, con los panelistas, ¿no? Con los expositores que estamos hoy aquí. Pueden ustedes levantar la mano por si tienen alguna incidencia,
pueden chatear y pueden hacer preguntas y respuestas. Las preguntas y respuestas relacionadas con la presentación, que quieren ustedes que les demos contestación, deben hacerlas aquí, en preguntas y respuestas. Chatear, dejémoslo más bien para temas de no te escucho bien, no veo la presentación, tengo problemas de sonido. Y es importante porque las preguntas y respuestas que aparecen, que sean escritas en este apartado de preguntas y respuestas, sí que quedan grabadas en la herramienta, en el sistema Zoom, y podemos trazarlas con su correo electrónico y responderlas. Si se hacen en chatear, las preguntas no quedan grabadas y, por lo tanto, no podríamos contestarlas en el caso de que no se puedan hacer de manera directa. Y poco más. Voy a pasar el turno al director de AETRAN, Juan Manuel Muro. Así que, nada más. Juan Manuel, adelante. Buenos días y espero que sea de tremenda utilidad. Muchas gracias, Antonio, por tu apertura técnica e instrucciones que nos has dado sobre el seminario web. Buenos días a todos. Soy Juan Manuel Muro, director de la Asociación de Empresarios de Transporte en Autocar de Madrid. Bienvenidos a esta webinar Soluciones ante una crisis sectorial, organizada por AETRAN, conjuntamente con su Asociación Nacional ANETRA y con la colaboración y desarrollo profesional del despacho jurídico AUREN, de expertos de reconocido prestigio en derecho mercantil, societario y laboral. Con carácter previo a las ponencias previstas y para aquellos que no nos conozcáis, pues AETRAN es una asociación empresarial de ámbito provincial de la Comunidad de Madrid, con más de 40 años de antigüedad, que representa más de 180 empresas y casi 2.000 vehículos dedicados al transporte de viajeros por carretera de carácter discrecional y turístico y regular de uso especial en la Comunidad de Madrid, siendo en estos momentos la asociación mayoritaria dentro de la sección discrecional del Comité Madrileño de Transportes, con más del 60% de porcentaje representativo tanto en número de autorizaciones como de vehículos y empresas. Asimismo, nos encontramos integrados en la organización empresarial Madrid Foro Empresarial y formamos parte como asociación provincial de la Asociación de Ámbito Nacional ANETRA, integrante además del Comité Nacional de Transporte por Carretera, y con la que hoy conjuntamente pues, estamos desarrollando esta webinar para nuestras empresas asociadas y que bueno, pues, tiene como objeto pues, informar a las empresas y dar respuesta a través de las ponencias de los abogados especialistas en la materia del bufete Auren, pues en referencia pues, a las respuestas a las empresas de nuestro sector discrecional sobre una correcta interpretación y aplicación de los procedimientos concursales, así como delimitar los derechos y obligaciones tanto de los empresarios como de los acreedores en casos de insolvencia o situación preconcursal, y para la búsqueda con antelación de soluciones ante una crisis sectorial provocada por el impacto de la pandemia sanitaria. Para finalizar y sin más preámbulo, pues voy a pasar la palabra a don Jesús Gonzalo, presidente de AETRAN, para la apertura y bienvenida a los asistentes a esta webinar. Y bueno, pues muchas gracias a todos por acompañarnos y esperamos que esta jornada os resulte de interés. Jesús, abre vídeo y sonido. Ahora no me veo. ¿Me veis? Jesús, te vemos Sí, y te vemos. escuchamos perfectamente. Adelante. El que no se ve soy yo, pero bueno. Bueno, pues buenos días a todos. Os doy la bienvenida a esta webinar que creo que va a tener una acogida interesante por cuanto que estamos en una situación no deseada y cuya extensión desconocemos en este momento. Es decir, que estamos en plena crisis en el sector del transporte de viajeros. Era imprevisible esta situación, pero hemos considerado desde AETRAN que deberíamos tener una reunión de este carácter para informar a nuestros asociados y todo aquel que quiera informarse de lo que es una situación de insolvencia. Y no quiero con esto hacer ningún tipo de alarma, sino más bien lo contrario. Como hemos titulado esta reunión, pues es una solución ante una crisis, o soluciones ante una crisis sectorial de nuestro sector. Es más vale prevenir que curar y seguramente a lo mejor algunas de vuestras empresas pueden estar rayando una situación que puede venir de anteriores momentos, pero que no se cae en la cuenta de que es este el momento en que hay que atacarla, sobre todo para defender a la empresa y sobre todo para que siga
siendo viable y aprovechar este momento para evitar unas circunstancias peores cuando ya no haya solución. Por lo tanto, entendámoslo como positivo y creo que adelantarnos a estas situaciones no deseadas puede ser interesante para todos y para prevenir la desaparición de algunas empresas. Por eso, como ya se ha dicho, Auren creo que es una entidad de confianza y de prestigio profesional que nos van a informar sobre cómo podemos salir de esta crisis en una parte o no entrar en una crisis más grave. Y nos van a manifestar lo que es una situación de insolvencia para el que no lo tenga claro, pues empiece a tenerlo y a tomar unas medidas que pueden curar una situación antes de llegar a otra más grave y no deseada. Y yo no me quiero extender más, espero que sea interesante para todos, creo que lo es, y creo que debéis prestar buena atención a lo que aquí se va a exponer. Así que bienvenidos y muchas gracias. Bien, muchas gracias, Jesús, por tus palabras de bienvenida. Vamos a iniciar lo que es el contenido de la webinar principal y sus ponencias. Van a intervenir los abogados expertos de Auren. En primer lugar, Daniel Saiz, socio de Auren Abogados. Buenos días, espero que se me escuche bien y se me vea. En primer lugar, quería agradecer que se me haya invitado como panelista a participar en esta sesión, que esperamos que sea lo suficientemente ilustrativa, pues como ha dicho el presidente Jesús Gonzalo, pues para saber en qué situación nos podemos encontrar cada uno, evidentemente a su zapato, pero viendo en qué situación estamos y ver de qué forma podemos contribuir a superar esta situación, que efectivamente pues, es difícil, pero que estoy seguro que vamos a ser capaces de superar. Básicamente voy a intentar hacer una exposición sobre el tiempo que tenemos concedido y que Antonio ya nos ha dicho que no podemos pasar de unos 10 minutos aproximadamente de exposición, con lo cual voy a intentar ser muy breve, muy conciso sobre tres cuestiones que yo creo que son importantes y que por lo menos a todo empresario, profesional o sociedad debe de interesar. La primera es saber y llegar a determinar con precisión cuándo estoy en situación concursal. La segunda pregunta que habría que hacerse es, si estoy en situación concursal, ¿qué plazo tengo para poder presentar el concurso y cumplir con la legalidad y que luego no pueda existir ningún reproche? Y la tercera es si existe alguna vía para poder evitar el concurso de acreedores o cómo puedo evitar las ejecuciones que me puedan plantear o las reclamaciones que me puedan plantear mis proveedores o las entidades financieras con las que tengo comprometida mi financiación. Bien, pasando a abordar la primera pregunta de cuándo estoy en situación concursal, yo creo que lo primero que habría que hablar es intentar sacar de contexto algo que con carácter generalizado muchos empresarios consideran que es una situación concursal y desmentir que realmente exista una situación concursal. Me refiero básicamente a algo que está previsto en la Ley de Sociedades de Capital, que establece como causa de disolución lo que está tenido en considerar el desequilibrio patrimonial. ¿Cuándo existe desequilibrio patrimonial? Existe desequilibrio patrimonial cuando las pérdidas que han ido arrojando la sociedad a lo largo de los años dejan reducido el capital social a una cifra inferior al 50%. Pues bien, a pesar de que existe un amplio contexto en la calle de que si estás en desequilibrio patrimonial, estás en situación concursal, lo primero que hay que hacer es desmentir esa situación. Lo que estás es en una causa de disolución y como tal causa de disolución, pues tendrás que poner las medidas que prevé la Ley de Sociedades de Capital para evitar que los administradores puedan entrar en ningún tipo de responsabilidad, que es convocar una junta para acordar la disolución o convocar una junta para hacer una ampliación de capital o una operación acordeón y, por tanto, reestructurar el patrimonio societario. Pero quiero que quede muy claro que existe una dicotomía clara en que el patrimonio social y el desequilibrio patrimonial no es causa de concurso. Lo único que establece la ley concursal, que por cierto tenemos un nuevo texto refundido que entra en vigor y que ha entrado en vigor el 1 de septiembre y por tanto es muy reciente, aunque lo que hace básicamente es recopilar todo lo que ya existía de la antigua ley concursal y todas las modificaciones posteriores que han existido. Como decía, la única configuración de situación concursal en la que se puede encontrar
bien una empresa, bien un empresario individual o bien una persona física, son dos estadios, lo que se ha venido a denominar insolvencia actual o insolvencia inminente, que como digo, no tiene nada que ver con el desequilibrio patrimonial. Bien, la ley, ¿cómo define cuando nos encontramos en una situación de insolvencia actual? Establece 5 catálogos en los que podemos encasillar la situación de insolvencia actual. La primera es que exista una previa declaración judicial o administrativa de insolvencia del deudor, siempre y cuando esa declaración judicial o administrativa sea activa. Por ejemplo, un ejemplo prototípico es una ejecución que un ex trabajador de la empresa hace frente a la sociedad porque se le adeudan salarios o porque se le adeudan conceptos indemnizatorios y el juzgado de lo social inicia ejecuciones contra la empresa, no haya bienes y acaba dictando un auto que se llama un auto de insolvencia de inexistencia de bienes. Otro ejemplo prototípico son las deudas contraídas con la administración tributaria que procura los embargos de bienes del ejecutado y conforme a la Ley General Tributaria y que finalmente se acaba dictando un acto administrativo de inexistencia de bienes. Bien, si se producen esas circunstancias, la ley lo que dice claramente es que estaríamos en situación concursal. Otro catálogo es la asistencia de una ejecución, un apremio que se practique por cualquier entidad, bien administrativa o judicial, y que tras realizar esas labores de embargo, traba de bienes, incluso ejecución de bienes, resulte que no se conocen suficientes bienes por parte del ejecutado que puedan ser bastantes para efectuar el pago. El tercer capítulo que establece la ley es la asistencia de embargos por ejecuciones en curso que afecten de manera general al patrimonio del deudor. Normalmente lo que se hace para saber si esto existe o estoy en esa situación es porque recibo múltiples embargos por la Administración Tributaria, la Seguridad Social, acreedores que han presentado títulos ejecutivos y despachando ejecución en distintos juzgados, y eso se hace de una forma, digamos, de una manera general, o sea, no solamente tengo un acreedor. Y ya el tercer capítulo es el sobreseimiento general de pago corriente de las obligaciones del deudor, es decir, no puedo atender ningún pago con carácter general. Y el quinto y último es el sobreseimiento generalizado en los 3 últimos meses del pago de las obligaciones tributarias de seguridad social o bien de salarios e indemnizaciones que correspondan a los trabajadores. Bien, con respecto a este último aspecto, mencionar que el sobreseimiento generalizado se considera cuando se ha realizado un impago efectivo, no cuando se ha solicitado un aplazamiento de la seguridad social y, por tanto, mantengo deuda con la seguridad social, pero la tengo aplazada. Es decir, tiene que ser deuda no aplazada, deuda ejecutiva y, por tanto, exigible para estar en ese contexto de la ley. Si estoy en insolvencia actual, debería solicitar concurso y si no lo solicito, me lo puede solicitar un acreedor. Es lo que se llama por la ley el concurso necesario. Bien, si me solicitan el concurso necesario un acreedor y acreditan cualquiera de los 3 primeros escenarios que he dicho con antelación, el juez automáticamente decretará el concurso necesario y, bueno, espero que mi compañero Alejo pueda hablar también un poco, si le da tiempo, entre la diferencia entre el concurso necesario y el concurso voluntario. Si, por el contrario, el acreedor solicita la declaración del concurso únicamente respecto de los 2 últimos parámetros que he dado, que es el sobreseimiento general de pago de las obligaciones corrientes o el impago de los 3 últimos meses de obligaciones tributarias, seguridad social e indemnizaciones de trabajadores, en ese supuesto de la solicitud que pudiera hacer el acreedor de declaración del concurso necesario, se daría traslado al deudor para que pueda, en su caso, poner cualquier excepción que contemple que no está en situación concursal. Habló, por tanto, que el desequilibrio patrimonial no es una situación de insolvencia, que la insolvencia actual sí lo es, y he dado 5 parámetros que determinan claramente si estoy o no en situación de insolvencia actual, y luego queda por analizar lo que la ley considera la insolvencia inminente. ¿La insolvencia inminente qué es? Pues es cuando el empresario, el profesional o la persona física, porque la ley coge el contexto de esos 3 sujetos, prevea que no va a poder cumplir con sus obligaciones corrientes. Claro, esto es muy fácil decirlo en la ley y queda un poco indeterminado. Nuestro consejo siempre es que el empresario o profesional o la sociedad acuda a los estados financieros de la contabilidad
y básicamente haga un test de estrés de cuál es su nivel de riesgo respecto de una insolvencia inminente. ¿Y esto cómo se hace? Pues lo ordinario se hace comparando en el balance de la sociedad el pasivo exigible con el activo realizable, es decir, o el pasivo a corto con el activo a corto. Teniendo en consideración que siempre hacemos las mismas salvedades, que en el activo realizable se sea especialmente prudente en el caso de que existan partidas de existencia o partidas de clientes que nos deben dinero, que sean especialmente prudentes a la hora de valoración de esos activos dentro de lo que es el balance de la sociedad. Porque nos hemos encontrado con situaciones en las que hay clientes que tienen en activo de cuentas a cobrar por parte de clientes cantidades ingentes, pero resulta que tienen una antigüedad de esos saldos de clientes enormes y no han procedido conforme a la normativa contable a hacer la dotación anual por la posibilidad de insolvencia de los clientes. Y avanzando un poco rápido, que se me va el tiempo, una vez que sé o determino si estoy o no en situación concursal, espero haber sido lo suficientemente claro e ilustrativo sobre estos ejemplos, establecer cuál es el plazo que tengo para solicitar el concurso. Bien, pues si estoy en esa situación, el plazo para solicitar el concurso que me establece la ley es un plazo de 2 meses para solicitarlo ante el juez del concurso. Que de ordinario el juez de concurso competente será aquel en el que yo tengo el establecimiento principal o en el que tengo depositado los principales intereses de la sociedad. No tiene por qué coincidir con el domicilio social, pero de ordinario coincide con el domicilio social. Y aquí hacer un breve inciso. Esto es lo que establece la ley, pero como a consecuencia de el COVID, informar a todos los asistentes para que no entren tampoco en pánico, que el Gobierno dictó unas modificaciones de medidas para afrontar el tema COVID y estableció una moratoria, digamos, a esa obligación de tener que presentar el concurso en el plazo de 2 meses, estableció una moratoria hasta el 31 de diciembre del año 2020, en el que no existe obligación de solicitar concurso y en el que se le prohíbe a los acreedores que quieran perseguir los créditos contra el deudor, se les prohíbe la posibilidad de presentar un concurso desnecesario. Vamos, el juez no puede decretar un concurso desnecesario que haya sido dictado por un acreedor hasta que no transcurra el 31 de diciembre del año 2020. Esa es la moratoria que tenemos. Ahora bien, esa moratoria no impide que los acreedores puedan instar ejecuciones singulares ante los juzgados en defensa de sus créditos. Por lo cual, la única posibilidad que tenemos de parar frente a los acreedores, la posibilidad de algunas ejecuciones singulares, viene prevista en lo que antiguamente se conocía, y por la antigua ley, sobre todo se conocía bastante en el sector, por la solicitud de prórroga del 5 bis, que actualmente está regulado en el artículo 583 del nuevo texto refundido. Debería de presentar la solicitud del 5 bis para evitar las ejecuciones, porque tiene 2 efectos la solicitud del 5 bis. Primero, paraliza todas las ejecuciones, como digo, de acreedores, y también hago una prórroga a la obligación de presentar el concurso de acreedores por un plazo adicional de 3 meses. Y esa es la posibilidad que tengo para parar posibles ejecuciones. El 5 bis no funciona respecto de créditos públicos porque tienen su propia normativa y, por tanto, no voy a poder paralizar ejecuciones utilizando el antiguo 5 bis de créditos de derecho público, pero sí que lo puedo utilizar frente a acreedores ordinarios o a acreedores privilegiados, como por ejemplo entidades financieras que tengan concedidos préstamos hipotecarios y pretendan hacer una ejecución pues, de una nave o de las instalaciones de la sociedad. Y por último, y ya voy excedido de tiempo, simplemente contestar a la pregunta que cómo puedo evitar el concurso de acreedores si estoy en una situación de insolvencia actual o preveo que voy a estar en una situación de insolvencia inminente. Bien, pues aquí la ley solamente nos deja, como bien he dicho antes, excluyendo los créditos públicos, a lo que no aplica, solamente nos dejan 3 alternativas posibles. Primero, alcanzar un acuerdo de refinanciación, que normalmente los acuerdos de refinanciación tienen por objeto o por sujetos pasivos las entidades financieras o acreedores financieros, por lo cual normalmente es alcanzar un acuerdo de refinanciación con las entidades financieras y para ello necesitaría alcanzar un acuerdo con los bancos que representan aproximadamente 3/5 partes de ese pasivo financiero. Tengo que realizar un plan de viabilidad, pasar ese plan de viabilidad por la verificación del auditor de cuentas de la compañía si existe y si no, solicitar el nombramiento de un auditor por parte del registro mercantil, elevar a escritura pública ese acuerdo que haya podido alcanzar con las entidades financieras
y, por último, someterlo a homologación judicial ante el juzgado de lo mercantil. A este acuerdo de refinanciación financiera o bancaria se pueden sumar también el resto de acreedores ordinarios que no tengan la condición de entidad financiera, aunque no estén supervisados. La segunda posibilidad que tengo para evitar el concurso es acudir al acuerdo extrajudicial de pagos mediante la designación de un mediador concursal, dependiendo de si soy persona física o persona jurídica, y esto aplicará solamente en el caso de que seamos personas jurídicas, es decir, sociedades, siempre y cuando tengamos menos de 5 millones de euros de pasivo y menos de 50 acreedores. En ese caso podemos solicitar la designación de un mediador concursal que procurará, como bien indica el nombre, mediar entre el deudor y los acreedores para alcanzar un acuerdo de pago, que en caso de llevarse a efecto se elevaría a escritura pública y por tanto vincularía a todos los acreedores. Y por último, y terminando ya, porque entiendo que mi compañero Alejo, si le da tiempo, podrá hablar de ello, la tercera posibilidad para evitar el concurso es alcanzar con mis acreedores una propuesta anticipada de convenio, que en caso de que pueda tener la suscripción, lo que me permite es presentar la solicitud de concurso, pero ya con la propuesta anticipada de convenio y, por tanto, evitar todo el trámite y el trasiego que de ordinario el concurso de acreedores supone a las empresas. Y con esto acabo mi intervención, salvo que Juan Manuel Muro quiera intervenir, cedo la palabra directamente a mi compañero Alejo. Juan Manuel, te dejo los mandos. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel, por tu interesante ponencia. Vamos a continuar con la segunda de las intervenciones. Alejo López Mellado es abogado y socio del despacho Auren y, bueno, pues nos va un poco a hablar ya con más detalle en cuanto a los requisitos de los procedimientos concursales. Alejo. Confirmarme si tengo ya micrófono y... Tienes micro y falta que te veamos. ¿Y ahora el vídeo ya está? Te vemos. Ya puedes comenzar. Gracias. Lo primero, muchas gracias a todos por vuestra presencia y por haberme invitado a dar esta pequeña charla. Daniel ya nos ha dicho en qué supuestos nos vamos a encontrar en insolvencia y luego en qué plazo tenemos que presentar necesariamente ese concurso. Quédense ustedes con el plazo de 3 meses de deudas con la agencia tributaria hasta los 2 meses siguientes. Si ya me encuentro en esa situación, necesariamente tengo que presentar un expediente en el juzgado. La documentación que tengo que presentar en el juzgado no es compleja, pero sí que es importante una presentación correcta, una primera impresión de ser una empresa seria y una empresa ordenada en la presentación de sus documentos. No son muy complicados, pero sí son documentos que requieren trabajo. Lo primero que hay que hacer es hacer una memoria explicando cuáles son los motivos, cuáles son las causas, las razones por las que me encuentro en esa situación en la que no puedo atender a mis obligaciones, a mis pagos corrientes. Tengo que detallar y explicar, en segundo lugar, cuál es mi activo, cuál es mi inventario, identificando los bienes, cuánto valen, dando los datos de registro de todos estos bienes, cuál es su valor, si tienen o no tienen cargas, etc. Tengo que poner también una lista con todos mis acreedores, dando todos los datos sobre la cuantía de la deuda, la identificación de la empresa, cuándo vence esa deuda, si la deuda tiene una fianza. En tercer lugar, tengo que indicar quiénes son mis trabajadores, la plantilla de mis trabajadores y la reseña de sus contratos. Y tengo que aportar las cuentas anuales depositadas en el registro de los 3 últimos ejercicios. En el periodo que va desde que aprobé mis últimas cuentas hasta el día de presentación del concurso, tengo que actualizar, por medio de un estado intermedio, de una situación intermedia y de una memoria explicativa, la evolución que he tenido desde el cierre del anterior ejercicio. Tenemos, por tanto, ya y Daniel nos lo ha explicado, cuándo debemos de presentar un concurso y qué documentos tenemos que presentar al concurso. Y ahora, como el anuncio, ¿y después qué? Bueno, presentado ese expediente, yo tengo como empresario 2 posibilidades. La posibilidad de alcanzar un convenio, un acuerdo con mis acreedores, o la posibilidad de ir a la liquidación y a la finalización de la empresa. La primera idea sería la del convenio, la de la continuidad y el mantenimiento del negocio, y la segunda idea, la idea de la liquidación, sería el cierre, la finalización de la vida de la empresa. La mayoría
Seamos realistas, la mayoría de las empresas van a la liquidación. Esto también depende de los sectores. Yo creo, y es así, las estadísticas lo dicen así, que en el sector servicios la liquidación es más frecuente y empresas industriales o empresas con un patrimonio inmobiliario sí que pueden aguantar quizás un periodo de paso de esa situación difícil del concurso con más facilidad. Esta primera alternativa, la alternativa del convenio, pasaría por ofrecer un acuerdo de repago de la deuda, que siempre se articula sobre dos ideas, la idea de aplazarla en el tiempo y la idea de reducir el importe de la deuda, llamadas técnicamente la quita y la espera. Y tengo que obtener la conformidad de esos acreedores a ese repago, a esa renegociación bajo el paraguas del juzgado, bajo el paraguas del concurso, para repagar mis deudas. La espera no puede ser de nunca de más de 10 años y las quitas, la cantidad de dinero que se puede quitar de la deuda es variable en función de las mayorías que tú necesites. A medida que tú pides una quita muy fuerte, tienes que pedir una mayor aceptación de un número de acreedores. Pero básicamente la idea sería que necesitarás la mitad del voto de los acreedores. Este convenio no solamente puede ser de quita y espera, puede ser de capitalización de la deuda, que la gente se convierta en socios de la sociedad, puede ser un plan para vender ordenadamente a un tercero a empresa, puede ser un plan en el cual y con el dinero con el que se vayan vendiendo los bienes de la empresa se repague la deuda. Hay bastante flexibilidad en la presentación de alternativas de repago y de convenio en la ley concurso. La otra alternativa es la alternativa de la liquidación, que es más, honestamente, más triste, ¿no? Supone vender los activos de la empresa y con ese dinero repagar lo que se pueda proporcionalmente a los acreedores. Y en el medio de la alternativa del convenio y de la alternativa de la liquidación, pero bien es cierto que está más cerca de la liquidación, está la llamada venta de la unidad productiva, que es una fórmula a la que la ley le quiere dar todas las facilidades y todas las prioridades, y consiste en determinar por parte de la propia empresa concursada, siempre de acuerdo con el candidato a adquirirla, un perímetro, un trozo de la empresa, el negocio en concreto que a mí me interesa, que tiene afectos a un número de trabajadores, que tiene un número de licencias o de contratos, que forma un negocio, una rama, un sector de la empresa. Eso lo saco, lo vendo y con el dinero con el que yo obtenga repago a los acreedores. Ahí el interés que tiene es, primero, la continuidad del concepto del negocio y, en segundo lugar, el mantenimiento del máximo número posible de puestos de trabajo. Esta parte de la venta de la unidad productiva tiene otro lado, es que va a haber, bueno, para bien y para mal, un mercado nuevo de montones de negocios que van a estar disponibles para ser adquiridos a unos precios que van a ser más interesantes quizás que digamos, el comprar los activos de cero. De todas maneras, esto de la venta de la unidad productiva, lo más importante, una de las cosas más importantes son las cuestiones laborales, que se las dejo a mi compañero Juan Chuzas, que lo explicará mucho mejor que yo. Y luego dejo para el final una cuestión que es desagradable, pero si se ataja y se coge a tiempo, no tiene por qué dar ningún problema. Me refiero a la responsabilidad del administrador de la empresa. Primera y más importante concepto o idea con la que tienen que quedarse todos ustedes es: la ley concursal no penaliza, no se venga, no quiere dar un escarmiento en el supuesto en el que sencillamente un negocio haya salido mal y haya que cerrar. Esa no es la finalidad de la ley concursal y eso no es lo que se penaliza en la ley concursal. Lo que sí que se penaliza, lo que sí que es peligroso y lo que sí que puede tener consecuencias para el patrimonio y para la responsabilidad personal del administrador es el fraude. Es que se engañe a los acreedores. Es que no se reaccione a tiempo y se mantenga una empresa renovando y renovando la deuda y generando una bola de nieve respecto a una empresa que en ese momento ya no está viva, que es un zombi, pero que sigue operando en esa situación en la que realmente en lo económico y en lo negocial la empresa no está viva.
La responsabilidad del administrador deriva de cómo se ha calificado el concurso. El concurso puede ser calificado como fortuito o como concurso culpable. Si la calificación es de culpable, las consecuencias, como digo, son importantes. Puede haber una inhabilitación del administrador para seguir contratando y tiene que responder económicamente por aquellos bienes que haya sacado o aquellos activos que hayan salido de la empresa, dividendos, facturas que haya generado el administrador contra la empresa concursada, y puede llegar incluso a responder por el déficit de que no reciban los acreedores. Si los acreedores reciben el 50% por vía de la venta de la liquidación, ese otro 50% tendría que atenderlo el administrador. Insisto, quiero aclarar, la enorme mayoría de los casos de los convenios, de los concursos, la calificación es fortuito y el administrador no tiene ninguna responsabilidad si tiene su contabilidad al día, si tiene sus impuestos al día, si tiene un depósito de cuentas y si en general ha tenido una conducta ordenada y razonable. Yo personalmente he sido nombrado administrador por el juzgado en varias ocasiones y en todas ellas solamente una vez califiqué el concurso como culpable, es decir, no tenía más remedio. No había contabilidad, no había ninguna documentación, se había despedido a la plantilla de una manera incorrecta, generando más deuda de la que se debía haber generado. Era una catástrofe. Por tanto, esa ha sido la única vez en la que yo he calificado el concurso como culpable. La gran mayoría de los concursos es un negocio que sencillamente no ha salido bien, no ha funcionado y no tiene por qué haber responsabilidad para los administradores. Veamos ahora esa parte de lo que no se debe hacer nunca, de aquellas conductas que necesariamente y que peligrosamente llevarán a que el administrador de la empresa pueda tener responsabilidad. La primera sería el alzamiento de bienes, o sea, el sacar activo de la empresa que normalmente acaba en manos de personas vinculadas, de parientes, de sociedades que son también de los mismos socios. Ese alzamiento de bienes sí que es algo que en ningún caso debe de producirse previo a una situación de concurso. Cualquier salida fraudulenta de bienes, por ejemplo, que se acuerde el reparto de dividendos cuando la empresa no está en una situación correcta. Actos por los que se simule una situación de solvencia que no se tiene, o una inexactitud grave, dice la ley, en los documentos, en la contabilidad, en la presentación del documento. Y luego hay unos casos en los cuales sí que ya no hay esa presunción de que necesariamente el concurso debe ser declarado como culpable, sino que es ya una cuestión más opinable. El más conocido y también el más frecuente es presentar tarde el concurso. Vuelvo entonces a referirme a ustedes con el plazo ese de los no pagar Hacienda Pública y Seguridad Social 3 meses. En los 2 meses siguientes a la situación debería de presentarse el concurso. También se puede producir una declaración de culpabilidad si se incumple el deber de colaborar, de informar durante la tramitación del concurso, esto es relativamente escaso, y también el no haber depositado las cuentas en el registro. Por lo cual vemos que al final el peligroso es el retraso en la presentación del concurso. Insisto, exceptuando supuestos graves, fraude, de alzamiento, de engaño, de no depósito de cuentas, de verdaderamente una situación desordenada y peligrosa, no hay por qué tenerle miedo en lo personal a la declaración del concurso. Sé que esto que estoy diciendo es contrario a la manera de ser aquí de los españoles. Vamos al dentista solamente cuando ya no podemos más, nunca nos hacemos una revisión preventiva, pagamos el IVA el último día, etc. Pero sí que aquí mi obligación es aconsejarles a ustedes que con una labor preventiva se tome la decisión, desagradable pero necesaria, de presentar el concurso bien y presentar el concurso adecuadamente, evitando problemas. Y en ese sentido, 3 consejos ya acabo. Yo creo que es muy importante que un administrador primero analice la situación en la que se encuentra, la situación financiera en la que se encuentra su empresa, de una forma muy detallada, muy exhaustiva y tenga un conocimiento pleno de hasta dónde está la última peseta, el último euro, perdón, y la situación inmediata y la situación a corto de mis finanzas y de mi circulante y de mi tesorería. Segundo, y vuelvo al territorio de lo que ha dicho antes mi compañero Daniel.
agotar todas las posibilidades extrajudiciales, tanto de acuerdo con acreedores como de redimensionamiento de plantilla, etcétera, y hacerlas fuera de la situación concursal, fuera del juzgado mercantil. No porque sea malo, sino porque todos sabemos que los juzgados son muy lentos para los propósitos de las empresas y, por tanto, el hacerlo de manera extrajudicial, de manera privada, siempre será más eficaz y más efectivo. Y, por último, tener un conocimiento y revisar y tener perfectamente, como decía un amigo mío, estar de primera comunión, tener toda la documentación social, toda la documentación fiscal en perfecto orden y tener un chequeo de que mi empresa cumple con todos y cada uno de los requisitos administrativos, licencias, permisos, etcétera, para que, digamos, en una situación de urgencia, en un periodo muy breve, en un periodo lo mínimo posible, se pueda presentar el concurso y así evitar una situación indeseable y una situación que, en cualquier caso, insisto, si se hace a tiempo, puede ser una solución correcta y una solución muy adecuada para reflotar y para continuar con el negocio. Nada más, muchas gracias y le doy la palabra a mi compañero Juan Chozas. Muchas gracias, Alejo, por tu interesante ponencia e intervención. Para finalizar el orden de exposiciones, voy a pasar la palabra a Juan Chozas, que es abogado of counsel de Auren, y bueno, pues donde él nos va a explicar la relación dentro del ámbito laboral con los procedimientos concursales. Juan, por favor. Pues si ya estoy disponible, si se me oye. Sí, adelante, gracias. Fenómeno. Muy bien, yo voy a hacer una pequeñísima presentación, agradecer por supuesto, igual que han hecho mis compañeros, a ANETRA y a ETRAM, la posibilidad de estar hoy aquí y completar lo que ellos han señalado con las cuestiones laborales en el concurso de acreedores. Quiero dar unas ideas muy generales, muy básicas, de las cuestiones laborales asociadas al concurso de acreedores en una coyuntura tan especial como la que estamos atravesando, haciendo una mención también muy breve de algunas de las especialidades de la legislación, llamámosle COVID. Vamos pues con lo que sería la pieza laboral del concurso de acreedores. Ampliando lo señalado por mis compañeros, por Daniel y por Alejo, el concurso convive con las medidas laborales, aunque a veces fuera del mundo de los especialistas, de los abogados, aparecen como las figuras del derecho no siempre comprensibles. En este caso son dos figuras, una de la legislación mercantil, dos procedimientos, uno de la legislación mercantil, otro de la legislación laboral, que tienen una finalidad compartida o que buscan resolver problemas comunes. En el fondo, los dos intentan dar una solución que garantice la viabilidad y continuidad de la empresa y en la medida en que ello sea posible del mantenimiento del empleo cuando nos encontremos ante situaciones coyunturales, temporales, que tienen una solución de este carácter. Si no es así, tendríamos que ir, como lo apuntaba hace un momento Alejo, tendríamos que ir al proceso de liquidación ordenada, teniendo en cuenta los derechos de los acreedores y en este caso también de los trabajadores. Y para ello, la legislación contempla soluciones o mecanismos o herramientas de carácter temporal en unos casos o provisional y de carácter definitivo en otros. En el caso de la legislación laboral, ello implica que cuando nos encontremos en una situación de concurso, de insolvencia, la empresa tiene una posibilidad de utilizar absolutamente todas las medidas que para los casos de reestructuración contempla la legislación laboral. De manera expresa, la legislación concursal cita la modificación sustancial de condiciones de trabajo, los ERTES, los ERES
el descuelgue de las condiciones de convenio, la movilidad geográfica, etc. No se cita tan expresamente y tiene mucha importancia, en mi opinión, y tal como ha señalado Alejo, la posibilidad de la venta de la unidad productiva. Esto nos lleva, en el caso de la legislación laboral, que ocurre con esa unidad productiva desgajada, pero que tiene una capacidad de actuación propia y que puede tener un interés como parte de un negocio que se adquiere o que se traspasa de la empresa concursada a una empresa adquirente. Bueno, en este caso, lo que establece la legislación laboral es un procedimiento en el que tienen que participar los representantes de los trabajadores, o sea, un procedimiento en el que hay un plazo, un tiempo de negociación, pero que en cualquier caso garantiza que los trabajadores afectados por este cambio de titularidad en la empresa, por esta sucesión empresarial, mantienen sus derechos como si conservasen su empleo en la empresa inicial. Esto es, mantienen su antigüedad, mantienen sus condiciones salariales y el resto de las condiciones laborales. Es lo que garantiza el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores. Teniendo una finalidad compartida y siendo compatible la figura del concurso con todo el catálogo de medidas laborales que contiene la legislación de esta materia, el Estatuto de los Trabajadores, es evidente que lo que hace la ley es señalar el catálogo completo de posibles medidas. Esto sería el menú, dicho de una manera así gráfica. Después, evidentemente, en función de la situación de cada empresa y de las posibilidades de negociación de cada empresa, se elegirían aquellas medidas que se acomodan mejor a esa situación. En algunos casos podrían ser los ERTEs, es el caso que estamos viendo ahora como más habitual, pero en otros, si estamos hablando de una liquidación, pues probablemente deberíamos ir o a la venta y sucesión de la empresa o de la unidad productiva, o en el caso de que no haya alternativa de ese sentido, pues inevitablemente llegaría un momento en que deberíamos ir al despido colectivo. La decisión o la elección de una u otra dependerá, como digo, de las circunstancias del caso. Lo que sí contienen estas dos figuras que caminan en paralelo son especialidades procesales. Fundamentalmente es que cuando aparece el concurso, en función de las características del mismo, pero lo que crece es la figura del juez y administradores concursales y desciende la influencia y actuación del empresario. En función de las distintas fases del concurso y de la propia naturaleza del concurso, el empresario puede llegar a perder su capacidad de actuación y de negociación. El juez del concurso es además específicamente competente para las decisiones de medidas colectivas de carácter laboral. Medidas colectivas de carácter laboral son aquellas medidas laborales que afecten a más de 10 trabajadores en empresas de menos de 100 de plantilla, al 10% en empresas entre 100 y 300 trabajadores, o a 30 trabajadores o más en empresas de más de 300 trabajadores. Es verdad que la gran competencia que se le otorga al juez, sin embargo, tiene algunos límites en lo que se refiere a la relación laboral. Así como el juez puede tomar medidas, decisiones directas sobre las medidas colectivas de carácter laboral, si la medida que se plantea es un descuelgue del convenio, esto es, dar unas condiciones salariales o de otro tipo inferiores a las establecidas en convenio colectivo, la normativa laboral establece que con carácter obligatorio se debe llegar previamente a un acuerdo con la representación legal de los trabajadores. Esto es, rebajar las condiciones del convenio obliga a acuerdo con la representación de los trabajadores. La representación de los trabajadores durante todo el procedimiento concursal mantiene
todas sus competencias y de hecho es incluso hasta está legitimada para presentar, no solo para instar, no solo la declaración del concurso, sino también para instar los procedimientos laborales que consideren que son necesarios para garantizar la viabilidad o una posición más favorable de la empresa. La representación de los trabajadores puede instar la modificación sustancial de condiciones de trabajo, el ERTE, el ERE, etc. Durante el periodo COVID, en esta ingente producción legislativa que estamos viviendo, aparte de las cuestiones que ya han apuntado mis compañeros, sí añadir un par de comentarios breves. Primero, que si el concurso ya estuviera iniciado y el juez hubiera adoptado medidas de carácter laboral previa a la aparición de toda la legislación COVID, estas medidas son perfectamente vigentes si se ha llegado a disposiciones en materia laboral. Distinto es que aunque se hubiera iniciado el concurso, las medidas laborales no se hubieran establecido, en cuyo caso será el juez del concurso quien las determine, con excepción de la declaración o de la solicitud de los ERTES. Los ERTES, la legislación COVID, para evitar el colapso de los juzgados, determina que se tramitarán los ERTES de fuerza mayor COVID, se determinarán ante o se tramitarán ante la autoridad laboral. Esto en la práctica puede que efectivamente haya colaborado a no colapsar los juzgados, distinto es si, por otro lado, se ha producido un atasco o un colapso en las actuaciones de la autoridad laboral. Bien, en cualquier caso, el aluvión de procedimientos ha sido tal que estamos en una situación de carácter excepcional. Por otro lado, la otra cuestión que más dudas o más debate está planteando en el ámbito laboral, o una de las cuestiones que más debate está planteando, es la del compromiso del mantenimiento del empleo que adquiere toda empresa que haga un ERTE de fuerza mayor y se beneficie de las bonificaciones de las cotizaciones a la seguridad social. La disposición adicional de uno de los múltiples reales decretos leyes que se han promulgado, el 18-2020 de 12 de mayo, cambió la redacción inicial del que se produjo en marzo con ocasión del estado de alarma respecto de las medidas laborales. Y ahí estableció que el compromiso del mantenimiento del empleo, esto es, la necesidad de no despedir durante los 6 meses posteriores a la finalización del ERTE, esta obligación, este compromiso asumido por las empresas que se han beneficiado de los ERTEs, no opera en el caso de las empresas en riesgo de concurso. La doctrina, entonces, ha señalado la conveniencia, quizá, de aprovechar, por un lado, la moratoria en la no obligación de presentar concurso hasta 31 de diciembre de 2020 y la no asunción del compromiso de mantenimiento del empleo en aquellas empresas en que estén en riesgo de concurso, tal como han señalado mis compañeros con anterioridad, mis colegas, de buscar acuerdos fuera del procedimiento formal o buscar acuerdos en fase preconcursal. Esto es, jugando con los plazos que tenemos disponibles y dado que esta figura o esta utilización del procedimiento previo nos permite que sea la propia empresa la que tome las decisiones en el resto de los ámbitos, por supuesto, pero también en el ámbito laboral, que no sean unidades, organismos, personas externas a las empresas las que puedan negociar las soluciones que mejor entiendan, que se acomodan a sus necesidades y que mejor entienda que le pueden permitir recuperar la viabilidad o la estabilidad a futuro. Es importante, entonces, tener en cuenta
esta posibilidad, y la mejor manera, en mi opinión, una de las maneras más evidentes de acreditar que se está en riesgo de concurso sería la utilización de estos acuerdos previos al procedimiento propiamente dicho. Por último, la pregunta que surge habitualmente es de, bueno, ¿y los trabajadores? ¿Cómo quedan los trabajadores si finalmente llegamos a una situación de concurso? Bueno, pues como ya era tradición, ha sido tradición en nuestra legislación concursal histórica, los trabajadores tienen unos créditos privilegiados. Recordemos que los trabajadores tienen una doble naturaleza en este caso. Por un lado, son elementos imprescindibles para que la empresa recupere su viabilidad, para que la empresa pueda continuar trabajando, pero por otro lado, son o pueden ser también acreedores y, por tanto, reclamar la parte que les corresponde de las deudas de las empresas. En este caso, el crédito más privilegiado, uno de los más privilegiados que pueden concurrir en el concurso, es el de los créditos salariales, que son contra la masa, que son los que tienen mayor apoyo y refuerzo legal, de 30 días anteriores al concurso por débitos salariales. O sea, todo lo que sean deudas de hasta 30 días anteriores al concurso por salarios impagados, esos están garantizados, esas cuantías están garantizadas como créditos contra la masa. Es verdad que la cuantía del salario se limita al doble del salario mínimo interprofesional. Esto es en la práctica, como el salario mínimo interprofesional ahora está en 37 euros diarios, más o menos, un poco más de 37 euros, sería el máximo de estos 30 días de salario devengado y no pagado, ascendería a 8.866,66 euros. A partir de aquí, los créditos de los trabajadores van teniendo garantía, pero con menor fuerza que este inicialmente señalado. De la misma manera, cabría indicar las deudas que tenga la empresa, en el caso de liquidación, por ejemplo, por indemnizaciones por despido de sus trabajadores. Aquí, tanto en el caso concreto de los 30 días al doble del salario mínimo, como en el de la indemnización por despido de 20 días por año de servicio, si se produce un despido colectivo, también con el tope de 2 salarios mínimos. En estos casos, tanto para los salarios como para las indemnizaciones, los trabajadores tienen la garantía adicional que si no hay recursos por parte de la empresa para satisfacer estas deudas, están cubiertas por el Fondo de Garantía Salarial, que sería quien abonaría tanto los salarios pendientes de pago con este límite ya citado, como las indemnizaciones por despido de 20 días por año de salario, con un tope de 12 mensualidades, lo cual vendría a suponer que tendrían garantizados, en los casos en que tuvieran antigüedad para llegar a estas 12 mensualidades, hasta 26.596 euros. También la normativa establece que estas garantías se diluyen o tienen menos peso en el caso de los administradores o de las personas que tenían contratos de alta dirección. En estos supuestos, el juez de lo concursal puede no reconocer o posponer al final de la cola de los acreedores los créditos por indemnizaciones de los directivos en todo lo que estos excedan de la garantía legal de 7 días por año de servicio con un tope de 6 mensualidades. En fin, yo acabaría aquí, daría ahora paso, si les parece, a las preguntas, sí cerrando con una pregunta que me hago yo y que nos hacemos todos. Se ha hecho desde la presentación y creo que la han repetido todos los intervinientes, que es la duda sobre el carácter temporal o permanente de la situación en la que nos encontramos. Al final, tanto la legislación concursal como la legislación laboral tiene en estos momentos un enfoque temporal, como que estamos
trabajando y afrontando un problema temporal, es verdad que con una mayor duración de lo que se planteó cuando se hizo la declaración inicial del estado de alarma, pero con la duda o la incertidumbre de hasta cuándo estas medidas coyunturales van a poder servir o paliar situaciones que en algunos casos, en el caso de insolvencia de algunas empresas, pueden llegar a ser definitivos. No es casualidad que uno de los debates de mayor actualidad que estos días, sobre el que estos días tendremos nueva información, es el de la prolongación de la medida estrella de carácter laboral, que son los ERTEs, que por lo que vemos en medios de comunicación probablemente se prorroguen a lo largo de todo el año. Pero la pregunta seguirá siendo: ¿y cuando las medidas provisionales ya no sean suficientes, qué pasará? Bueno, como digo, aquí lo dejo y reitero mi agradecimiento a los organizadores que nos permiten estar hoy aquí. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Juan, por tu interesante ponencia enfocada a lo que es el ámbito laboral y los procedimientos concursales. Vamos a continuar con la jornada y vamos a iniciar lo que es el turno de preguntas y respuestas. Va a ser moderado por Juan Manuel Sierra, director ejecutivo de ANETRA, quien pues nos va a trasladar las preguntas que se han ido lanzando previamente y que nos habéis remitido por email, y aquellas que estáis ahora trasladando a través de la aplicación de Zoom en la sección y en el punto correspondiente de preguntas y respuestas. Juan Manuel, cuando quieras. Buenas tardes o buenos días a todos. Juan Manuel, abogados, coordinadores del despacho Auren, a todos vosotros también, los que estáis, los 65 participantes que estáis ahora mismo en línea. Buenos días a todos y pues agradeceros una vez más, como han hecho el resto de los ponentes, de los panelistas anteriores, pues que hayáis tomado la decisión por agenda de poder estar aquí con nosotros, para que lógicamente seamos previsores de situaciones que pueden llegar a ocurrir y que le tomemos, como bien nos han recomendado los panelistas, una serie de medidas previas como para para siempre tener en mente que la situación pasajera puede lógicamente arreglarse tanto en situación de preconcursal como en acuerdos tal cual nos han comentado. Tal como ha comentado Juan Manuel Muro, mi responsabilidad dentro de esta sesión, de esta jornada, es de organizar todas y cada una de las preguntas que previamente a la jornada como posteriormente hemos ido recibiendo por parte de todos vosotros asistentes, afiliados tanto de la Asociación Madrileña AETRAM como de la Nacional ANETRA, para que lógicamente se lo traslademos a los panelistas y tengan a bien el hecho de respondernos a esas inquietudes que habéis tenido durante la jornada, como he comentado anteriormente previamente. Yendo lógicamente a intentar focalizar y reordenar todas las preguntas en función de las intervenciones que hemos tenido previas, la primera pregunta iría dirigida, nos lo manda Manuel, si te puedo interrumpir, por favor, porque antes de que abordemos las preguntas, y disculparme todos, porque tengo que marchar en unos 10, 12 minutos, y entonces, como veo que hay bastantes preguntas y que el tema es de mucho interés, dirigir dos palabras a la audiencia y agradecer al despacho Auren por las ponencias tan interesantes, y desde ANETRA solamente decir que nuestra intención con este webinar, que vino de la mano de AETRAM y muy bien organizado por todos, era el tener el conocimiento de lo que hay que hacer, que esperemos que ninguna de nuestras empresas tenga que acudir al concurso de acreedores, pero que si hubiera que acudir, que se haga de la mejor manera, porque puede ser la diferencia entre tener que liquidar o poder sobrevivir y seguir adelante cuando haya recuperación. Entonces, agradecer a todos. Yo voy a estar aquí atento hasta que me tenga que marchar, pero por no interrumpir y por no cortar las preguntas, he preferido hacerlo ahora y en vez de clausurar, dedicar mis palabras ahora, en este momento. Y gracias a todos. Luis Ángel, presidente, nada, muchas gracias y vamos a dar paso entonces a ese turno de preguntas que habéis realizado todos vosotros.
No sin antes hacer un recordatorio principal a todos los administradores de las empresas en función de cuál sea su modelo societario, en el que siempre estéis y llevéis previamente, como en todo el transcurso de la situación financiera y económica de vuestra empresa, tengáis asesores laborales, fiscales, tributarios, como por ejemplo el despacho Auren, que una vez más nos da cabida en esta organización de la webinar, porque serán ellos los que, más allá de esta pincelada que hemos podido llevar a hacer hoy, pues lógicamente os redirijan para, como bien dice Luis Ángel Pedrero, nuestro presidente, hacer las cosas bien y que lógicamente pues el cierre de la empresa, llegado el caso, pues no conlleve ningún tipo de problemas desde un punto de vista de patrimonios personales. Vamos con la primera pregunta que viene de la mano además de nuestra responsable jurídico en ANETRA, de Mari Carmen González, en el cual nos comentan o nos solicita principalmente tanto a Alejo como a Daniel si nos podéis explicar cómo afecta la declaración del concurso de acreedores del contratista respecto a los contratos públicos que se tengan vigentes. Cualquiera de los dos, por favor. Alejo, bueno, si quieres contesto yo. A ver, esta es una cuestión bastante controvertida porque la respuesta no es única. La que establece la Ley de Contratos del Estado lo que nos evidencia o nos deja claramente como opinión es que si estás en situación concursal no puedes contratar con la Administración. Es decir, la situación concursal coarta la posibilidad de presentarte a nuevas licitaciones o concursos frente a la Administración pública. Ese es un efecto, pero luego, con respecto a los contratos que tengo en marcha o que los tengo vigentes y que los estoy cumpliendo, la Administración también tendría la posibilidad o la facultad de resolver ese contrato, pero de ordinario, la práctica nos dice que depende del momento en el que se encuentre el contrato. Si es un contrato de obra, pues depende del estado de ejecución. O si es un contrato de prestación de servicios y se está prestando con suficientes garantías, pues la Administración de ordinario no suele tomar la decisión de rescisión de esos contratos de forma anticipada. Y por último, también nos hemos encontrado con bastantes casos en los que lo que se hace es un cambio de contratista, acordado entre la Administración, nuevo contratista y la empresa concursada, en caso de que esté en situación concursal, de subrogación de posición en la figura del contratista cuando lo permite el nuevo contrato. Pero digamos que no se llevan bien el concurso y la Administración pública desde el punto de vista relacional, por lo que he contado. No sé si con esto doy respuesta a la pregunta que ha formulado Mari Carmen. Yo no sé si Alejo tiene alguna cuestión más a plantear complementaria a lo que ha comentado Daniel. No, Daniel lo ha resumido bien. Eso no deja de ser consecuencia de un principio general de la ley concursal que dice que los contratos en curso no tienen por qué verse afectados y la sola declaración de concurso no implica per se resolver, pero sí que está claro que los contratos, es decir, la imposibilidad a futuro para contratar con la Administración. Al final, lo frecuente, como bien ha apuntado Daniel, es eso, es o si queda poco, para emplear una expresión coloquial, acabarlo, o pactar la cesión del contrato sin penalizaciones, sin problemas especiales para nadie. Pero en esa cesión, muy rápidamente una duda que se me surge, en esa cesión que hay de cambio de contratista, el contratista inicial en el que tenía trabajadores para obra o servicio, entonces esos contratos de obra y servicio, no sé si a lo mejor Juan o cualquiera de vosotros, ¿se mantienen vivos? Lo digo de cara también a esa preocupación que puede llegar a tener el administrador en referente a esos contratos. No, o sea, vamos a ver, en esto yo creo que al final lo más importante es quedar bien con la entidad con la que estoy contratando, con la Administración. Luego, ¿cómo solvento yo eso internamente o cómo lo solvento con el que me sustituya? Es una cuestión relativamente abierta. Pero la especificidad laboral que tendré ahí, yo prefiero que sea Juan el que la aclare. Bueno, no sé si se me oye, ¿sí? Sí, perfectamente. Sí, vale. Habría que estar al caso concreto. Pero en principio, sí, como apunta Alejo, hay una sucesión en el contratista de la Administración, le afectaría la sucesión de las relaciones laborales, aunque sean por obra y servicio, esto hablando
genéricamente. Insisto que estas cosas hay que ir al caso concreto, pero si la obra o servicio era precisamente el desempeño o el desarrollo de la prestación de servicios a la administración, la sucesión de empresa ampararía también a los contratos temporales, claro. Muy bien. Si te parece, Juan, no te dejamos que descanses, porque las siguientes preguntas son relacionadas con la exposición que tú has tenido. Ana Huélamo de Villarrobledo, Albacete, nos pregunta qué podemos hacer con los empleados en el ERTE que hay que pagar las cuotas de seguridad social con ingresos cero. Vamos a ver. Si tenemos ingresos cero y estamos en una situación de ERTE, en primer lugar nos beneficiamos, por supuesto, de las bonificaciones de las cotizaciones, con lo cual lo que tendríamos es que cotizar de manera reducida, pero si no tenemos ningún ingreso, si no podemos pagar a la Seguridad Social, si llegamos a un periodo de 3 meses, estaríamos en una situación de necesidad de presentación de concurso. O sea, estaríamos en una situación concursal. De manera paralela, podemos instar un aplazamiento del pago de cuotas a la Seguridad Social, pero esto es, hablando coloquialmente, patada para adelante. Lo que tenemos que hacer, lo ha apuntado muy bien Alejo, lo ha dicho de una manera muy gráfica, lo de, como dice su amigo, de manera exagerada, estar como de primera comunión, o como ha dicho él después más correctamente o más técnicamente, tener las cosas muy bien ordenadas. Entonces, si tenemos una previsión de insolvencia, entiendo que si no podemos pagar a la Seguridad Social, no podemos pagar muchas otras cosas, entonces sería un escenario de plantearse a lo mejor la necesidad inevitable de ir a una situación de concurso. Muy bien. Nuestro afiliado aquí en Madrid, David del Olmo, nos pregunta la siguiente cuestión. ¿Cuándo se puede despedir a los trabajadores que están en ERTE? ¿A los 6 meses del inicio del ERTE? ¿A los 6 meses desde que el primer trabajador del ERTE salió? Él nos cuenta que ha leído de todo y que le gustaría saber la opinión tuya, Juan, principalmente. Y por otro lado, por otro lado, por terminar, si te parece la exposición de David del Olmo, nos dice que existe la opción de despedir cuando hay riesgo de concurso de acreedores, que cómo se acredita ese riesgo para una empresa ante la autoridad laboral. No, vamos a ver, respecto de la garantía de empleo de los 6 meses que yo he comentado un poco de paso genéricamente y que señala quien pregunta que ha leído de todo, lo que yo pueda añadir no es más que un poco más de todo. Estamos en un terreno totalmente desconocido. Esta cláusula redactada con las urgencias y con la celeridad o con la inconcreción que ha marcado a los decretos leyes por el momento en el que estamos viviendo, genera muchísimas dudas. Y la doctrina, los estudiosos de la materia, tienen opiniones de todos los colores. La Administración hasta ahora se ha cuidado muy mucho de dar algún criterio. No existe ningún criterio. Y entonces nos movemos entre una interpretación que personalmente es la que yo comparto, pero que esto no añade nada más que una opinión a las otras que hay y que son muy respetables, porque la letra de la norma lo deja muy abierto. La opinión que yo comparto es que la norma señala que los 6 meses empiezan a contar desde el reinicio de la actividad después de haber tenido un ERTE. Y señala la norma sea este reinicio parcial o no afecte a todos los trabajadores. Dice que a partir de ese momento cuentan 6 meses. Mi opinión es que lo hace respecto de la figura del ERTE en su conjunto y que a partir de ese momento habría que contar 6 meses. Otras interpretaciones es que es un contador individual, de tal manera que la garantía de 6 meses operaría para cada trabajador desde el momento en que ese trabajador en concreto se reincorpora al trabajo. Como digo, ni hay jurisprudencia, porque todavía no se ha dado el caso, ni la Administración hasta este momento, ni el legislador han aclarado la cuestión. Respecto
de lo que he apuntado yo y que se contiene también en la pregunta ahora, efectivamente, el decreto ley 18 modifica el compromiso de mantenimiento del empleo y señala que no afectará o que ese compromiso no lo tienen que incorporar las empresas en riesgo de concurso. Es verdad que esta modificación legal se produce en un decreto ley el 12 de mayo que entra en vigor el 13 de mayo. Da nueva redacción a un decreto ley de marzo, pero la interpretación general es que entra en vigor el 13 de mayo, lo cual nos dejaría una gran incertidumbre sobre todos los ERTEs iniciados en marzo, abril y mayo hasta el día 13, que no estarían cubiertas por esta exoneración del compromiso de empleo. También aquí habrá que estar al sentido de la ley, a la interpretación, en fin, trabajo para los juzgados, desgraciadamente. Pero para aquellas empresas que hayan presentado ERTEs con toda certeza ya, que hayan presentado ERTEs con posterioridad al 13 de mayo, si están en riesgo de concurso, no les afecta el compromiso de empleo, con lo cual, si se ven obligadas a despedir, no tendrían que devolver las cotizaciones a la Seguridad Social. ¿De qué manera se acredita el riesgo de concurso? Pues lo he apuntado yo. Como ahora tenemos una moratoria hasta final de año, no vamos a tener la presión de que nadie nos inste, de que un tercero inste el concurso, la empresa afectada no tiene obligación de hacerlo. El hecho de que no tenga obligación no indica que no pueda, por su conveniencia, iniciar el periodo preconcursal de aquí, entre ahora y diciembre de este año, para aprovechar la flexibilidad en la negociación, por un lado, que puede hacer como pleno responsable de la administración de la empresa, y por otro lado, porque no se me ocurre mejor prueba de que se está en riesgo de concurso que iniciar los trámites previos al mismo. Muy bien, muy bien. Sonia Lorenzo, de Autocares Milo, de aquí de Madrid, nos hace 3 preguntas a colación de empresas del sector, como la gran mayoría que tienen sus trabajadores en ERTE. En las diferentes fases de un concurso de acreedores, ¿la situación laboral tiene variaciones? Esa es la primera. La segunda, ¿habría que convertir ese ERTE en un ERE de extinción? Es la segunda. Y luego, yendo al Real Decreto Ley 9/2020, nos recuerda que prohíbe expresamente los despidos por causas objetivas y parece que las negociaciones de extensión de los ERTEs van en la misma línea, por lo que se podrían hacer despidos colectivos siempre que afecte a más del 10% de la plantilla e indemnizar con 20 días por año con un máximo de 1 año en cualquier fase de un concurso. Esa es la pregunta que hace, final. Vamos a ver si he entendido. La primera, ¿en qué situación están los trabajadores de ERTE cuando se sustancia un concurso? El concurso no implica modificación de la situación laboral, salvo que se adopten medidas laborales dentro del concurso, sean por el juez de lo concursal, sean por los administradores, sea por el empresario. O sea, la situación de los trabajadores que están en ERTE permanecerán en él hasta el momento en el que se adopte cualquier otra medida de carácter laboral, que será una pieza del concurso, pero que tendrá... Es verdad que el procedimiento no es exactamente igual, la documentación no es exactamente la misma, pero en ambos casos, en las medidas colectivas tiene que haber periodo de consulta, con lo cual los trabajadores tienen las mismas garantías, las mismas cuantías indemnizatorias, las mismas bonificaciones de seguridad social, etcétera, estén o no estén en concurso. Distinta es la solución final en el caso de liquidación que he apuntado de insolvencia absoluta de la empresa, que son las coberturas del Fondo de Garantía Salarial. ¿Cuándo pasa un ERTE o es necesario pasar del ERTE al ERE de extinción? Pues dependerá de cada caso y de cada empresa.
las empresas que consigan, gracias a los ERTEs, a las bonificaciones y a otras muchas medidas, por supuesto, en la negociación con los acreedores. Pero vuelvo a lo que he apuntado antes, los trabajadores también son acreedores. Son socios necesarios para salir del problema, pero también son acreedores. Entonces, una de las estrategias de la que se habla menos, pero que probablemente hay que poner encima de la mesa, es que si la empresa tiene recursos o ingresos insuficientes para atender con normalidad a sus obligaciones, entre ellas están, por ejemplo, las salariales. Entonces, empresas que hayan hecho ERTEs, está muy bien, probablemente es necesario, pero también deben revisar si pueden mantener los niveles salariales pactados para situaciones normales u ordinarias. Los niveles salariales por encima de convenio se pueden modificar por una modificación sustancial de condiciones de trabajo. Entonces, no tendría sentido que estemos colaborando al deterioro de la situación de la empresa. Lógicamente, nuestra actuación con terceros está limitada a la voluntad de ellos y a factores externos, pero nuestra actuación con los trabajadores no está más que limitada por nuestra estrategia y nuestra responsabilidad como empresarios. Tener las cosas ordenadas que apuntaba Alejo es también parte de esta estrategia en el ámbito laboral. La última parte de la pregunta, bueno, y entonces al ERE de extinción irá el que no tenga más remedio que ir al ERE de extinción. En los casos de liquidación de la empresa, que no exista viabilidad posible de la misma, dentro o fuera de un concurso de acreedores, la legislación laboral lo que prevé es el procedimiento de despido colectivo, lo que fundamentalmente conocemos o lo que coloquialmente conocemos como ERE. ¿Que todas las que están en ERTE vayan a esa situación? Esperemos que no, evidentemente no. Decía yo que un poco la gran pregunta pendiente es cuánto va a durar esto, porque es evidente que aunque la situación se pueda resolver a largo plazo, habrá empresas con más músculo que podrán transitar esta dificultad y habrá empresas con una estructura más débil que esto suponga su desaparición, su venta, en fin, no lo sé. Entonces, no hay ningún mecanismo automático de traslado de ERTE a ERE o de aplicación de medidas ineludibles. En cada caso hay que buscar las que mantengan la viabilidad de la empresa y la permanencia del empleo en la medida de lo posible. La última parte de la pregunta del decreto ley que prohíbe los despidos, si se puede ir a despidos o tal, no sé si la he entendido muy bien. Vamos a ver, las garantías de empleo afectan, hay varias garantías aquí. Las del compromiso de empleo de quien hace un ERTE, que esas afectan a los trabajadores afectados por el ERTE y que se han bonificado sus cotizaciones a la Seguridad Social, y hay otra prohibición genérica, la del decreto ley 9, que no se podrán utilizar las causas de fuerza mayor o causas económicas, técnicas, organizativas o productivas por el COVID como causa de despido. Esto ya ha dado lugar a sentencias porque ya ha habido despidos, ya ha habido impugnaciones y es verdad que aquí lo que estamos es a falta de ordenar cuál es el criterio final de la jurisprudencia. Previo al COVID, un despido sin causa se declaraba como improcedente. Después de la declaración del estado de alarma y la legislación COVID, hay pronunciamientos judiciales que lo declaran así, por ser un despido sin causa, como improcedente. Hay otros que lo declaran como nulo, por ser contrario a una prohibición expresa y atentar a derechos fundamentales. Y hay otras que incluso admiten la improcedencia, pero incrementan sustancialmente la indemnización máxima, la indemnización prevista legalmente por considerar que se causa un perjuicio extraordinario a los trabajadores y aludiendo a algún convenio de la Organización Internacional del Trabajo, etc. O sea, que si en la interpretación del compromiso de empleo quien haya leído sobre la materia encuentra de todo, en las sentencias sobre incumplir la prohibición de despido, a fecha de hoy encontramos también de todo.
estamos en ese momento histórico de esperar a que la jurisprudencia de las instancias superiores ponga un poco de orden sobre la materia. La cuestión, Juan, que nos comenta la empresaria es de una empresa que ya tenía un ERTE y entra en concurso, si en cualquiera de las fases de este concurso puede llevar a cabo despidos colectivos que afecten a más de un 10% de plantilla y que se indemnice con 20 días por año. Sí, dependerá de las propias características del concurso. Si en la tramitación del concurso a quien le toque la administración de la empresa considera que una de las medidas necesarias a adoptar es el despido colectivo, pues evidentemente cabe perfectamente y desgraciadamente es una práctica habitual o es una medida que se toma de manera habitual. Muy bien, Juan. Comentaros a todos vosotros participantes que siendo las 11:30, las 12:30 de la mañana y que llega a su fin el periodo en el cual teníamos prevista la organización de esta jornada, hay otra serie de preguntas que nos habéis hecho tanto previa como en la propia jornada, sobre la cual, como han comentado los responsables del bufete, pues bueno, pues se os dará cumplida respuesta en cuestión de una semana directamente a cada uno de los que hayáis realizado preguntas, con lo cual yo acabaría aquí el turno de preguntas, si os parece, y le dejaría palabra tanto a Juan Manuel Muro, el director de AETRAM, como a Jesús Gonzalo, presidente, para que sean ellos, si os parece, los que podáis clausurar más allá de las palabras que ha comentado el presidente de la Nacional, Luis Ángel Pedrero. Muchas gracias a todos. Bien, muchas gracias Juan Manuel y Juan por tus respuestas, así como también a Daniel y Alejo por este tiempo de respuestas a las consultas que nos han trasladado. Bueno, por mi parte nada más, agradeceros a todos los participantes la asistencia a esta webinar, a los expositores del despacho Auren que nos habéis acompañado y bueno, pues esperamos que esta jornada haya sido de interés para todos y nada más, nos despedimos y hasta una próxima webinar que llevemos a cabo. Muchas gracias a todos y hasta la próxima.